hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protesta de qué. No se está entendiendo claro qué están pidiendo. No entiendo por qué protestan. La gente podría responderle, entonces no entendemos por qué quieres mantenerte en el gobierno si no sabes escuchar. Desde asegurar que gobernará hasta julio de 2026, fecha en la que estaba prevista el fin del mandato del expresidente Pedro Castillo, hasta afirmar que no entiende los pedidos de los manifestantes, quienes a su vez han sido calificados como terroristas. Estos son solo algunos de los pronunciamientos que la actual mandataria peruana, Dina Boluarte, ha dejado en cada mensaje a la nación, generando así más descontento en los protestantes. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República y asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. El 7 de diciembre, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior destitución, Dina Boluarte dio su primer mensaje a la nación como presidenta del Perú. Para esa fecha, ya había un sector que pedía el adelanto de elecciones generales. Sin embargo, las primeras palabras de Boluarte evidenciaron que sus intenciones eran otras. Para el estratega en comunicación política, Sandro Venturo, este primer error en el mensaje de Boluarte se explica a los rápidos sucesos de aquel día. En ese momento juramentar hasta el 2026 podía haber sido insignificante si es que al día siguiente, al subsiguiente día, con más calma y en orden, daba un mensaje claro de cuáles eran los objetivos de su gestión, cosa que lamentablemente no sucedió. En palabras del especialista, tras ese día lo que vimos fue una presidenta que se reunía con las bancadas del Congreso, todas desprestigiadas y rechazadas por la ciudadanía. Además, no canalizó su atención y su energía hacia la gente que hoy está en pie de lucha. Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protesta de qué. No se está entendiendo claro qué están pidiendo. En otro mensaje a la nación, cuando se confirmaba el primer fallecido en Juliaca, la presidenta afirmó que no se está entendiendo lo que están pidiendo los manifestantes, a pesar que para esa fecha todas las redes sociales ya estaban invadidas de videos donde se muestran no solo las violentas jornadas de protestas, sino las exigencias de los manifestantes, la renuncia de la mandataria, el cierre del Parlamento y el adelanto de elecciones. Cuando un político en general y una gobernante en particular dicen que no entienden los motivos de las protestas, pueden estar pasando dos cosas. O que está incapacitado para gobernar, porque gobernar pasa por escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas, o puede estar pasando que oculta algo. Y lo más probable es que Dina lo que no quería escuchar era gente pidiendo su renuncia. Y eso creo que le está costando carísimo. En su mensaje a la nación del viernes 13 de enero, la jefa de Estado anunció nuevamente que no renunciará y además responsabilizó de los actos violentos a sectores extremistas que buscan el caos. ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista? Según el especialista, el gobierno lo que está haciendo con las manifestaciones es reducirlos únicamente a activistas políticos radicales, desconociendo la gran diversidad de marchas que hay en el país y aumentando el rechazo de la ciudadanía. Creo que es un error que el gobierno meta en un solo saco, al saco de los violentos y los políticos radicales, a toda la ciudadanía que en el país hoy día está insatisfecha con los políticos, con el Estado, con el gobierno, con el Congreso. Mientras lo siga confundiendo, lo que está haciendo es generar más rechazo a su gobierno. Las encuestas ya lo están mostrando. Creo que es un error que el gobierno todavía no está notando. La situación está controlada. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca.
En ese último mensaje a la nación, realizado el 19 de enero, Dina Boluarte anunció que su gobierno está firme, a pesar del incremento de las protestas que ya han dejado más de 50 muertos e increíblemente felicitó el trabajo de las fuerzas de seguridad. Creo que el último mensaje lo que muestra es que el gobierno tiene un diagnóstico sobredimensionado de la situación. Creen que la situación está tomada solo por vándalos y por grupos radicales y no están entendiendo que el malestar es mucho más amplio. Para Sandro Venturo, cuando un gobierno reduce todo a un problema militar, policial y de inteligencia, no solo está empoderando a los más radicales, sino que está generando un malestar para todos aquellos que marchan y que no tienen relación con grupos subversivos. Yo creo que el gobierno está jugando a un discurso en dos dimensiones. Por un lado meten miedo y por otro lado quieren decir que todo está tranquilo porque lo tienen controlado. A la presidenta Boluarte se le ha escuchado en reiteradas oportunidades llamar al diálogo, pero ¿es posible construir puentes de diálogo con un gobierno que demuestra incapacidad para escuchar los pedidos de su población? No basta con decir, tengo disposición al diálogo. Tiene que hacer una invitación clara, una invitación concreta para que se dé ese diálogo, que no es otra cosa que una negociación. Hoy en el Perú estamos viendo que ningún político, dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del Congreso, tiene ninguna capacidad de convocatoria y de liderazgo. Celebrar el buen trabajo de las fuerzas de seguridad después de la lista de víctimas mortales no es una manera correcta de invitar al diálogo. Llamar a todos los que protestan terroristas no es una forma adecuada de invitar al diálogo. Según el analista Venturo, lo que debería hacer el gobierno no es solo invitar a espacios de diálogo, sino dirigirse a toda la vasta ciudadanía que está fastidiada con el sistema político en general y llevarla a un espacio de escucha y de acuerdos. Lamentablemente, mientras las invitaciones al diálogo sean etéreas y abstractas, eso no sucederá. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta.